Buenos días, jóvenes, soy el ingeniero Víctor Sánchez Terrones y vamos a ver cómo delimitar la cuenca por métodos GIS, ¿sí? Entonces vamos a utilizar uno de los software, el ArcGIS, el ArcMap, y vamos a partir de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Habíamos hecho la delimitación a través de Global Mapper y del Google Earth, ¿sí? Entonces habíamos encontrado ciertos datos, ¿no? Como las curvas de nivel, lo habíamos delimitado manualmente y luego habíamos importado curvas de nivel de un modelo de terreno a través del programa Global Mapper, ¿no? Entonces lo que tenemos es curvas de nivel iniciales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es partir de ahí, ¿ya? Para recordar, nosotros habíamos hecho un trazo en Google Earth, ¿sí? Habíamos creado una ruta, ¿sí? De más o menos por dónde iba a ser la cuenca. Se había dicho que podían incluso simular un poco mayor. Aquí ponemos 3. Ahí se ven mucho más los cerros y podríamos tener, por ejemplo, un mejor trazo en este caso, ¿sí? Entonces, como es un trazo pre, yo lo voy a dejar ahí, ¿sí? Y voy a tratar de que el programa me encuentre la solución. Entonces, como vemos acá, es una pequeña cuenca por la zona de Pulan. Lo que necesitamos es hacer un trazo de esta cuenca, más o menos fijándonos por dónde vienen los cerros y cuáles van a ser la parte de los afloramientos que envían agua hacia este punto. Esto que hacíamos, simplemente le decíamos que lo queríamos guardar. Nos permite guardar en KMZ o KML también, cualquiera de los dos formatos lo lee Global Mapper. Lo voy a guardar, así también puedo guardar este punto, guardar como, acá le voy a poner punto de cierre o estructura. Guardar. Luego lo que íbamos a hacer es abrir a través del programa Global Mapper. Y luego vamos a ir a la opción Display. En Display teníamos que colocar en qué unidades habíamos estado trabajando. Nos vamos al Google Earth. Acá vemos que estamos en unidades UTM, en metros. Entonces acá en proyección, probablemente a ustedes les aparezca acá en general, se van a ir a la pestaña Projection y van a buscar UTM. Acá está, UTM, y luego le vamos a decir en qué hemisferio estamos. Estamos en el hemisferio sur y la zona la podemos obtener a partir de aquí. Acá en la parte inferior dice que estamos en la zona 17M, ¿sí? Entonces vamos a ir al Global Mapper y le vamos a decir estamos en la zona sur 17. El datum WGS84 está bien y las unidades planares en metros estaría bien, ¿ok?
Luego voy a abrir estos datos. Esto ya lo hicimos la vez pasada, solamente estoy haciendo un recordaris. Y voy a, bueno, acá ya están las curvas de nivel que acordamos la anterior vez. Lo vamos a hacer de nuevo para... Y tengo estos datos, ¿no? Tengo el punto de cierre, tengo la cuenca y este sería lo mismo, ¿no? Tengo la cuenca, tengo el punto de cierre. Voy a exportar la cuenca al... importar la cuenca al Global Mapper. Voy a abrir. Y lo que tengo es un polígono que me delimita cómo sería la cuenca. Entonces acá depende de cómo yo le haga el zoom a través de la ruedita del mouse. Puedo más grande o más pequeño, ¿no? En función de si es que creo que probablemente la cuenca vaya más acá, más arriba, ¿no? Entonces ahí creo que puede ir. Por si acaso hay una parte que no haya considerado en mi cuenquita. Ya, bueno, si no hay una parte considerable, lo tendría que, si es que me faltara curvas de nivel por este lado, tendría que volver a rehacer la cuenca y trabajar de nuevo esto, ¿sí? Porque les digo que depende de cómo esté el zoom, ¿no? Cuando nosotros vamos a extraer las curvas de nivel o el modelo de elevación digital a través de este botón, me va a traer las curvas de nivel en función de cómo esté acá el zoom. Acá tenemos varios tipos. Acá, por ejemplo, para los Estados Unidos hay imágenes satelitales de hasta 10 metros cuadrados de resolución, ¿sí? En nuestro caso vamos a utilizar la Astergeden versión 2. Vamos a conectarnos. ¿Podríamos utilizar otra base de datos? Claro que podríamos. Cuando nosotros disminuimos un poco, vemos que solamente el cuadrado que teníamos en zoom es lo que nos va a bajar la data, ¿sí? Muy bien. Siguiente a esto, lo que hacíamos era, podíamos generar curvas de nivel. Vamos a generar contornos a través de la herramienta análisis, generar contornos. Vamos a darle clic. Acá le podíamos decir cuáles son cada cuánto queremos generar los contornos. La vez pasada lo generamos las curvas menores cada 5, las mayores cada 20. Podemos dejarlo así. Le vamos a decir OK. Y en todo este rectángulo se han generado las curvas de nivel. Estas curvas de nivel yo las podía exportar a formato CAD para trabajarlo en Civil, por ejemplo, o la puedo exportar al mismo Global Map, al mismo Google Earth para ver cómo iban y hacer mi trazo manual, ¿ya? Para trabajar con ArcGIS nosotros también podríamos exportar a un formato GIS. Vamos a exportar a los tres tipos de formatos. ¿De qué estamos hablando? Soporta un montón de formatos. Exportar vector lidar, ¿sí? Que está por defecto en shapefile. Primero voy a exportarlo para tenerlo en DWG. Voy a decir OK. Acá hay varias opciones, los podrían ir analizando. En este caso, por ejemplo, acá dice que incluir las etiquetas como atributos, ¿no? Le voy a decir OK. Y acá le voy a decir
curvas CAD. Curvas en formato CAD. Para verlo a través del Google Earth necesitaría un formato KMZ o KML. Le voy a decir exportar formato vectorial y vamos a buscar si tiene KLM o KMZ. Ok, igual podemos ver que tenemos varias opciones. Le vamos a decir ok, las opciones por defecto. Le vamos a decir acá que tenemos las curvas en formato KMZ. Curvas KMZ. Guardar. Esas curvas KMZ nosotros podríamos importarlas directamente al Google Earth y verificar que nuestro trazo sea el adecuado, ¿no? Con los criterios que teníamos anteriores de cruzar las curvas de nivel de manera vertical, de manera ortogonal, y otros criterios que tengamos, ¿no? Para eso simplemente voy a importar estas curvas y acá ya tengo las curvas. A partir de acá tendría que hacerlos perpendicularmente a las curvas y pasar por los puntos altos, ¿no? Que por ejemplo ya podríamos arreglar que mi cuenca no debería pasar por acá, sino debería pasar por acá, perpendicularmente y pasando por los puntos más altos, ¿sí? Acá se ve claramente por donde tendría que pasar. Muy bien, esa es para la parte manual que ustedes ya estaban haciendo. Pero ahora queremos hacerlo de manera casi automática con el ArcGIS, ¿no? Entonces para eso estas mismas curvas de nivel, bueno, hay varias formas, ¿no? La primera forma sería bajar un modelo de elevación digital de los que ya tienen organismos como la NASA, etcétera, ¿no? Y otra forma es a través de estas mismas curvas de nivel. Vamos a hacerlo a través de esas curvas de nivel, ¿no? Y si es que ustedes necesitan de otra forma, ya me pueden decir, ya podemos hacer otro tipo de video. Vamos a decirle que queremos exportar en formato vectorial, pero ahora le vamos a decir que sea un shapefile. Ya está, shapefile. Le voy a decir ok. Ok. Nuevamente me presenta varias opciones y me dice que va a generar un archivo de proyección. Vamos a decir ok. Ya. Acá tenemos que activar qué tipo de entidades son las que queremos exportar, ¿no? Cuando estamos hablando de un programa GIS, ¿sí? Ahí podemos exportar áreas, puntos, etcétera, ¿no? En este caso es un conjunto de líneas. Le vamos a decir exportar las líneas y me va a decir dónde quiero guardarlo, ¿sí? Apenas yo activo este botón me va a salir en donde quiero guardarlo. Le voy a decir curvas shape, o bueno, al final va a tener el formato .shp, por lo cual vamos a diferenciarlas. Vamos a decirle guardar. Muy bien, ya tenemos las curvas de nivel guardadas en nuestra carpeta, ¿no? Vamos a revisar nuestra carpeta. Esta carpeta ustedes la crean, yo en este caso lo he puesto en el escritorio, cuenca manual, y acá ya tengo formato shape. Entonces con ese formato shape voy a tratar de hacer la cuenca en el ArcMap, ¿sí? Para abrir el ArcMap voy a cerrarlo, le voy a poner Arc y hay una opción que dice ArcMap, ¿sí? Este es el ArcGIS. Vamos a darle la versión que tengan, ¿no? No hay mucha diferencia.
Cuando inicie el programa les va a salir esta ventana, una ventana que dice abrir un proyecto en blanco y donde quieres guardarlo, ¿sí? Y te dice por defecto hay una geodatabase, ¿sí? Que es una forma como guardar los datos, que puede guardar los datos ArcGIS. Te dice dónde quieres colocar esa base de datos. Vamos a dejar todo por defecto y vamos a crear un proyecto en blanco. Le voy a dar clic, le digo OK. Muy bien, lo primero que vemos es que acá, por ejemplo, dice que está en unidades desconocidas, ¿no? Probablemente ustedes tengan o no tengan acá este tipo de pestañas, ¿no? Este tipo de herramientas se activan o se desactivan de la parte superior, ¿sí? Por ejemplo, ese se llama ArcToolbox. Y si nos acerco acá, lo puedo colocar en esta parte. Hay otros, catálogo, que puedo ir colocando quizás uno encima del otro en función de la comunidad para trabajar, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar ahí y voy a tratar de arreglar esto que dice unidades desconocidas. ¿Ya? Primero me voy a ir al layers, le voy a dar clic derecho, propiedades. Acá le voy a decir, ¿sabes qué? Las unidades planares son en metros. Y acá voy a elegir un sistema de coordenadas, ¿no? Acá por ejemplo me sale que tengo favoritos un sistema, ¿no? Que ya lo he utilizado antes. Pero probablemente si ustedes es la primera vez que lo utilizan el programa no aparece nada. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en coordenadas proyectadas, ¿sí? Si es que ustedes tienen los datos en unidad, en grados, minutos y segundos, pueden utilizar la parte de arriba, y estamos trabajando en UTM, vamos a utilizar las coordenadas proyectadas. Acá vamos a buscar UTM, WGS84, hemisferio sur y la zona que nosotros requeramos, ¿sí? Como esto va a ser para cada una de las capas que creemos lo vamos a utilizar, entonces vamos a crear en la 17S o en la zona que ustedes se encuentren, vamos a darle clic derecho y vamos a agregar a favoritos. En este caso ya está 18, por ejemplo, agregar a favoritos. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Automática en favoritos ya va a aparecer las zonas que ustedes han utilizado. En este caso, de 17 para mí. Entonces, ahora acá ya aparece en unidades métricas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es crear una conexión hacia el sitio de trabajo donde nosotros vamos a tener los datos, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, creé una conexión con el escritorio, ¿no? Entonces ustedes probablemente solamente tengan algo que dice por defecto ArcGIS, ¿no? Se van a ir acá donde dice Connect to Folder y acá van a buscar dónde se encuentra la carpeta que ustedes quieren conectar, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, es infraestructura, le pongo aceptar y va a aparecer dentro de Folder Connections esa carpeta de infraestructura, ¿no? Vamos a crear una nueva para que, como ejemplo, supongamos que yo quiero conectar con una carpeta que está en el D, ¿sí? Clases, por ejemplo, le voy a decir aceptar y automáticamente va a aparecer acá la carpeta, ¿sí? Entonces lo primero es vincular a la carpeta donde tenemos los datos. En esa carpeta tendríamos que colocar todos los datos para poder trabajarlos, ¿sí? O deberíamos de hacer en cada carpeta una conexión, lo cual no es muy aconsejable. Entonces ya tengo las dos carpetas creadas y eso es suficiente, ¿no? Cuando yo creo eso, acá en esta ventana que se llama catálogo, me puedo ir también
y es un navegador, como ven, es como un explorador de Windows, ¿no? Acá hay unos datos, ¿sí? Y acá por ejemplo están todos los datos que tengo. Cuenca, manual, acá están las curvas SHP, ¿no? Entonces nosotros podríamos agregar datos a través de este botón, ¿sí? Darle clic a data, me voy a infraestructura, me voy a cuenca manual, jalo los datos, también mire se puede jalar en DWG, pero estos tendríamos que transformarlo nuevamente a shape, entonces es un doble trabajo. Y le pongo add y va a aparecer acá estos datos, ¿no? O la siguiente manera es simplemente a través de este catálogo voy a cargar estos datos y me dice, ¿sabes qué? Estas curvas que tú tienes están en el formato en el sistema geográfico de coordenadas WGS84, entonces podrían colocar a transformaciones y verificar en cuál es el formato en el que va a convertir o que puede convertir, ¿no? En este caso queremos que esté en ese mismo formato de WGS84, le vamos a dar close y aparecen los datos de las curvas de nivel, pero ya lo tenemos en ArcMap, ¿ya? Acá cuando estemos en este nivel le vamos a decir guardar una copia, vamos a guardar el proyecto. Acá yo tengo una carpetita que se llama cuenca manual, yo lo voy a guardar acá, le voy a decir cuenca a través de las herramientas de ArcGIS, le voy a decir guardar. ¿Y qué es lo que guarda? El proyecto simplemente guarda enlaces a los archivos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, para poder trabajar con nuestro programa ArcGIS y las herramientas hidrológicas, ¿sí? Tenemos que activar algunas opciones, ¿ya? Entonces, que probablemente cuando se instalan no están activadas. Vamos a ir a Customize, le vamos a activar las extensiones, ¿sí? Y mínimamente tendrían que estar activas la primera, 3D Analysis, y bueno, yo los utilizo casi todas menos las que están conectadas con SewerGens y WaterGens, ¿sí? Las activan todas, ¿no? Pero mínimamente 3D Analysis, Geotactical Analysis, Network Analysis, que a veces pueden sernos útiles. Los activamos, le damos close, ¿sí? Para que simplemente estén disponibles esas herramientas cuando nosotros trabajemos, ¿ya? Una vez que tenemos esas herramientas disponibles, nos vamos a ir a nuestra presentación y nos dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es crear el team, ¿ya? Acá incluso les dice cuál es el árbol para llegar a ese punto, ¿no? Nos dice 3D Analysis Tools, Data Management, crear team. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a cerrar por un rato esto y lo voy a buscar, ¿no? Data Management Tools, en el más, luego decía que nos vayamos a Team, ya, debe que me quede un fondo. Muy bien, por eso no encontrar 3D Análisis, ¿sí? Y acá tenemos Data Management. Esta opción la acabamos de activar justamente, ¿no? 3D Análisis. Luego en Data Management Tools tenemos el Team, ¿ya? Y acá podemos crear el Team, ¿no? Ese Team era un modelo de elevación
triangular, ¿no? Donde cada punto se unía a través de una línea y hacíamos triángulos, ¿no? Tipo los que hacíamos en topografía con las curvas de nivel, ¿no? Lo mismo se hace acá. Vamos a crear un team primero. Le damos crear team. Y acá nos empieza a pedir cierta cantidad de datos, ¿sí? Entonces acá primero hay cosas importantes como el team que deberíamos de guardarlo en nuestras carpetas, y hay otros pasos intermedios que en realidad no necesitamos que estén en nuestras carpetas y pueden irse en su archivo del ArcGIS, ¿no? ¿A qué me refiero a eso? Cuando hacemos algunos pasos intermedios, ¿sí? Esos datos en realidad no los presentamos y no los necesitamos, entonces podemos dejarlo por defecto en la ubicación que nos dé el programa. En este caso, por ejemplo, el team yo considero que podría ser importante. Le voy a dar guardar, connection, infraestructura, cuenca manual, y acá voy a crear una carpetita. Esta carpetita se va a llamar shp, y acá simplemente le voy a poner nombre team. Opcionalmente me pide el sistema de coordenadas, y me dice a partir de cuál curvas, a partir de cuál capa se va a crear, ¿no? A partir de las curvas. Le voy a decir OK. Vamos a esperar un rato hasta que trabaje el programa. A ver. Acá vemos que sale una señal de roja y nos dice que creó un error, ¿no? Para ver el error, vamos a ver y vemos que si bien está la propiedad de elevación, esta está como un texto. Lo que vamos a hacer es nuevamente irnos al Global Mapper, vamos a exportar shapefile, está bien, pero acá tenemos que asegurarnos de que esté activado generar 3D feature usando la elevación. Le vamos a dar clic, exportar línea, a ver, generar, exportar línea, y le vamos a decir curvas dos, ¿ya? Vamos a guardar. Vamos a esperar que termine de trabajar. Vamos a eliminar estas de acá y vamos a agregar nuevamente curvas 2. Add. Nos dice dan estos datos, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Acá tenemos el polígono, ¿sí? El polígono que nosotros creamos nos podría causar algún tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a verificar que los datos que estén acá sean los correctos. Para eso nos vamos a ir acá a curvas, clic derecho, Start Editing, ¿ya? Con esto se va a activar un editor, ¿sí? Este es el editor.
el editor de capas, ¿ya? En este caso yo lo tengo por acá. Si no lo tienen activado, se van a clic derecho por una parte que esté despejada y buscan el editor, ¿ya? Entonces acá lo tengo el editor. Puedo hacerlo a través de acá o de acá también. Start Editing, continuar, y vamos a ver en primer lugar a ver si cada cuánto está las 2700 hasta cada 100 metros, ¿no? Yo quisiera tenerlo cada 20 metros mínimo. Vamos a removerlo nuevamente. Vamos a decirle acá está lo que se ha generado. Vamos a generar otras. Vamos a generar otros. Vamos a decir tools, crear, generar contornos desde un modelo de terreno. Le vamos a decir cada 20 metros. Acá ya está mucho más poblado. Ahora le voy a decir que lo vamos a exportar. Shapefile. Me aseguro que cree como 3D. Y le vamos a decir curvas 3. Parece que ya está. Vamos a jalarlo, curvas 3. Y ya está, mucho más poblado. Pero todavía tenemos esta línea que nos podría causar error al crear el team. Entonces lo que vamos a hacer es, esa línea la vamos a borrar. Para eso nos vamos a hacer clic derecho, editar, Start Editing. Y simplemente nos vamos a acercar a la línea. Acá funciona al revés del AutoCAD. Con el AutoCAD nos acercamos dando vueltas la ruedita hacia arriba. En este caso nos alejamos, entonces hay que acostumbrarse un poquito. Le vamos a decir, seleccionamos, apretamos suprimir y ya tendríamos, ¿sí? Luego de eso nos vamos a ir acá donde dice Start Editing, le digo salvar la edición y Stop Editing. Entonces vamos a revisar los datos de la tabla. Ya tenemos elevación. A ver, vamos a ver si es que ya lo reconoce. Crear edición 17S, curvas, y acá ya me está diciendo que tengo una altura shape Z. Le vamos a decir OK. Y acá ya tenemos un modelo team. Acá está, tiene sus curvas. Si le doy doble clic, puedo eliminar que no se vea para ver solo el modelo de elevación. Y voy a apagar también las curvas. Y ya tenemos un modelo team creado, ¿sí? Como si hubiéramos creado curvas de nivel. Una vez que tenemos este modelo team, lo que vamos a hacer es crear a partir de este team un DEM, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre el team y el DEM? Era que simplemente que mientras el team teníamos acá unos puntos que se unían con unas líneas y a través de esto teníamos unas cotas, ¿sí? En el DEM vamos a crear cuadraditos y cada cuadradito va a tener la información de una cota, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque en base a que cada cuadradito tenga una información, ¿sí? Por ejemplo, si este cuadradito
tiene la información de que es 5, este de acá tiene 4, este de acá tiene 4 y este tiene 3, entonces el programa va a decidir hacia dónde iría el flujo iría hacia donde existe mayor gradiente hidráulico, y en este caso donde existe mayor gradiente hidráulico es donde haya mayor diferencia de cotas. Por ejemplo, de acá sería por acá, y así sucesivamente todos, y podríamos incluso acumular esos. Entonces vamos a crear un DEM, ¿sí? Para crear un DEM tenemos que transformar nuestro TIM a DEM. En 3D Analysis Tools hay herramientas de conversión. Dice desde TIM, justo desde TIM. TIM to raster, ¿sí? Vamos a decirle TIM to raster. ¿Cuál es el TIM? El TIM que se creó. Acá nos dice dónde guardarlo, si queremos lo guardamos en algún lugar, ¿sí? Nos dice otros datos, ¿no? Cuáles son los métodos que va a utilizar, si es que el factor Z queremos utilizar un factor, ¿sí? En este caso vamos a dejar todo por defecto, vamos a decirle OK. A ver, hubo un error. TIM to raster. Crear TIM. Muy bien. Cuando termina, ¿sí? A veces da errores, simplemente lo volvemos a hacer, TIM to raster, y acá si activamos eso ya tenemos el primer raster que hemos creado, ¿no? Acá se ve vagamente los ríos, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a partir de acá es arreglar de alguna manera este raster, ¿sí? Este raster contiene algunos errores, ¿sí? En algunas zonas donde no hay datos crea un hueco, ¿sí? Entonces para rellenar esas opciones vamos a ir a las opciones de hidrología, ¿sí? Entonces vamos a buscar Spatial Analysis Tools y hay unas opciones que sirven justamente para hidrología. Vamos a ver hidrología, ¿ya? Entonces la primera opción de estas que vamos a utilizar es una que se llama Fill. Fill significa rellenar. Entonces le vamos a dar doble clic y lo que vamos a hacer es arreglar esta base, ¿no? Le vamos a decir la creada, donde va a guardarse, y le vamos a decir OK. Acá simplemente le vamos a decir, ¿sabes qué? Se va a llamar Fill. Muy bien. Sobre este field, que ya tiene reparados los errores, podemos remover ya lo demás, incluso el TIM. Sobre este DEM que hemos creado, que ya está rellenado, vamos a aplicar los demás conceptos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aplicar o verificar, ¿sí? Teníamos el DEM, ¿no? Hemos creado el DEM. Entonces, en el DEM, lo que tiene que empezar a decidir el programa es hacia dónde va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa crea una codificación, o bueno, ya la tiene definida una codificación, ¿sí? Entonces, la codificación que usa el programa es la siguiente, ¿no? Imaginemos que este es un cuadradito cualquiera, ¿sí? Este es un cuadradito cualquiera. Entonces, ese cuadradito lo que tiene que decidir es hacia dónde sería su flujo,
¿sí? Hacia dónde se va, ¿sí? Entonces, este cuadradito lo que va a decidir es hacia dónde se va. ¿En función de qué? De la gradiente hidráulica, ¿sí? O sea, en este caso la gradiente hidráulica solamente estaría conformado por la cota, ¿no? Entonces, en este caso, este tiene una determinada cota y en función va a compararse con los que están a su costado y va a decir, ¿sabes qué? Este es el que tiene menos cota, tiene mayor gradiente hidráulica, por lo tanto, yo me voy a ir en esa dirección, ¿sí? Y lo codifica. Le dice, ¿sabes qué? Si es que se va a la derecha, le voy a poner un código 2 elevado a la 0. Y este se va a poner de este color. Si me voy hacia abajo y hacia la derecha, le voy a poner un código de 2 a la 1 igual a 2, etcétera, ¿no? Entonces simplemente al final es un código, ¿no? Un código que está relacionado a un color, ¿sí? Entonces eso es lo que va a decidir a través de lo que vamos a hacer, de flow direction se denomina, ¿ya? Entonces, la dirección del flujo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular en función de la gradiente hacia dónde se va y le va a colocar un color, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Estando acá, nos vamos a ir en estas opciones que ya le teníamos abiertas de Hydrology y vamos a ir a una opción que se llama Flow Direction. Nos pide el raster, el único raster que ahorita tenemos es el fill. Dice dónde guardarlo. Y le vamos a decir flow direction. Vamos a guardarlo. Me dice que ese nombre direction. Ya está. Le vamos a poner direction. Acá nos pide algunos datos opcionales. Le vamos a dejar todo por defecto y le vamos a decir OK. Y ven, esto es hacia dónde va a ir cada uno de los flujos. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 significa lo que estábamos viendo, ¿no? El 1 significa que se va hacia la derecha, ¿sí? Igual acá tiene 1, 2, 4, 8, 10, ¿no? Todos son 2 elevado al número 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 4. Entonces, cada uno de estos, simplemente lo que ha hecho cada cuadradito, ha elegido a dónde se va a ir, ¿sí? Ese es el flow direction. Luego que tenemos el flow direction, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que decide cada uno a dónde irse, ¿ya? Podemos hacer esta simulación, ¿no? Esta simulación es cada uno va a ir hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? ¿Sabes qué? Hacia acá, hacia este cuadradito, va 1, ¿sí? Pero hacia este ya no va 1, sino van estos dos de acá, este de acá, llega acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir acumulando a cada cuadradito cuántos cuadraditos aportan hacia ese, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, estos de acá, como ven, se van todas las aguas de acá, se van a este cuadradito, entonces los hace más oscuro, más claro, en función de la cantidad de agua o la cantidad de aporte que puede tener ese cuadradito, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a acumular esas direcciones de flujo anteriores. Para eso nos vamos a ir en la misma opción que estábamos y vamos a utilizar algo que se llama Flow Accumulation. En función del direction y le vamos a poner accumulation. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? El programa empezó a acumular, ¿sí? A cada cuadradito cuánto le llega y en función a los que les llega más datos o más
agua o más aporte de los demás cuadrados, los marco de un color, ¿sí? En función de un rango. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si nosotros entramos a lo que creó el accumulation, tenemos una serie de datos, ¿sí? Sí, una serie de datos. Dice, por ejemplo, en función de una determinada clasificación. Acá por defecto está en este tipo de clasificación y dice a los que no les llega nada y a los que les llega más, ¿no? A los que les llega más le está poniendo un color más blanquito a lo máximo que llega y a lo mínimo le está colocando 0, ¿sí? Entonces, los que están completamente negritos solamente les llega agua de ellos mismos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? En función de eso se va cambiando un poquito el color, un poquito, poco a poco, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está mostrando el Flow Accumulation, ¿ya? Entonces, acá en el Flow Accumulation nosotros ya podríamos definir un punto de desfogue de la cuenca, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es traer el punto no lo podemos traer porque está en un formato que no lo lee, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ya utilizamos esto, vamos a utilizar nuevamente el Global Mapper. Bueno, podría simplemente ocultar las otras capas, ¿no? Pero eso lo no. Display, voy a decir UTM, hemisferio menos 17 metros, ok. Y ahora lo que voy a hacer es la estructura hidráulica que había exportado desde el Google Earth. Lo voy a abrir. Y lo único que me envía es el chinche que había colocado del Google Earth. Entonces, ese chinche lo voy a exportar en formato vectorial tipo shapefile. En este caso es un punto. Y le voy a decir desfogue, o bueno, la estructura hidráulica. Punto estructura. Ahora sí. Lo voy a buscar. Ahora ya lo tenemos. Punto estructura. Nos dice que está en WGS84. Ok. ¿Qué es lo que hizo? Acá me creó el punto, ¿sí? Ese es el punto, las coordenadas que yo haya tomado en campo del puente que quiero hacer, de la presa que quiero construir, etcétera, ¿sí? Entonces ya tenemos un punto, ¿sí? Ese punto, por ejemplo, lo podemos editar. Acá lo tenemos, ¿no? Lo podríamos mover un poquito si es que por alguna razón no cuadra exactamente donde tiene que estar el flow accumulation, ¿no? En este caso calza y no tendríamos mayor problema, ¿sí? Entonces le voy a decir stop editing. Luego lo que voy a hacer es
ese punto voy a verificar que tenga, bueno, solamente tiene nombre y nada más, ¿sí? Entonces, para que yo pueda trabajar con ese punto como punto de desfogue, tiene que estar, aún tiene que tener cota, ¿sí? Tiene que tener cota. Yo podría ponerle manualmente, o lo que puedo hacer es que se interpole mediante el TIN. Ya. Que se interpole mediante el TIN. A ver, vamos a crear nuevamente el team. Base de las curvas, shape, ok. Ya está, acá está el team. Ahora podría haber sido el team inicial, ¿ya? O sea, debería haber sido el team inicial, solo que lo borré por error. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es interpolar este punto con la superficie del team, ¿ya? Para eso me voy a ir a 3D Analysis Tools, Functional Surface, y le voy a decir Interpolar Shape. ¿Cuál va a ser el input? Surface. Acá le voy a decir, ¿sabes qué? Este es el team. Crear team. Y le voy a decir cuál es el punto que quiero que tenga altura, el punto de la estructura. Y le vamos a decir OK. Muy bien. Voy a ocultar el team y voy a verificar ya está. Este punto interpolado ya nos sirve para como desfogue, ¿sí? O el punto donde se va a encontrar. Ahora lo que vamos a hacer es que estos ríos, ¿sí? Que ahorita están creados como un parte del DEM, ahorita están creados como parte del DEM, yo quiero que ya sean unas líneas que yo pueda trabajar, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza un condicional, ¿sí? Un condicional. ¿Dónde encontramos el condicional? Nos vamos a ir a Spatial Analysis Tools y acá hay condicionales, ¿sí? En este condicional vamos a ir al primero que dice con, y acá le vamos a decir qué datos vamos a tener, ¿sí? El raster que vamos a evaluar es el accumulation. Vamos a decir el accumulation y le vamos a poner una expresión. ¿Sabes qué? Cuando, para eso hay que ver, por ejemplo, cuánto eran los rangos hasta 7743, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo le voy a decir accumulation y voy a colocar una expresión. ¿Ya? Le voy a decir que el value es mayor a, ¿para qué? Para que me marque los ríos que tengan un aporte mayor a un determinado número, ¿ya? En este caso voy a utilizar 400
¿sí? Depende del tamaño de la cuenca. En función de eso usted lo va marcando y en función de los resultados verifican si es adecuado o no es adecuado. Un valor adecuado acá es 1 y le vamos a dar OK. Como ven, ya se marcó los ríos, ¿no? Pero solamente se marcó hasta los que tienen alguna parte, ¿no? Si quieren marcar un poco más, le ponen un poco menor el rango. Lo siguiente, esos ríos que se acaban de hacer con, ahora lo que queremos es que se transformen a entidades de ArcGIS. Para eso nos vamos a ir a Spatial Analysis Tools en la parte de hidrología y vamos a utilizar la opción String to Feature. Con Accumulation y acá nos pide dos datos. Nos dice primero cuál va a ser el raster que acabas de trabajar, ¿sí? Donde ya está trabajado en función de un condicional. Y lo siguiente, cuál es el flujo de dirección, el raster de flujo de dirección. Nosotros lo habíamos llamado direction. Le vamos a dar OK. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora ya tenemos líneas, ¿no? E incluso vemos que la línea un poco no pasa por este, ¿no? Entonces tendríamos que modificarlo un poquito el punto, ¿no? Lo importante de este punto, ¿no? Acá está asumido como una línea, en realidad tiene espesor, todo eso, ¿no? Entonces, lo importante es que ese punto esté dentro del accumulation, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí tenemos que verificar, que esté dentro del accumulation. ¿Ya? Acá he hecho por mínimos cuadrados ha pasado. En este caso, vamos a modificar un poquito el punto para que no se vea lejos. Vamos a ir a estamos acá, cuenca manual, shape, este lo vamos a arrastrar acá, ¿sí? Le vamos a decir que pare de editar. Ahí ya lo tenemos encima de la línea y también encima del flow accumulation. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle al programa ya que en función de este punto me delimite la cuenca. Para eso nos vamos a ir a Watershed, acá me dice cuál es el flow direction, le pongo direction y luego cuál es el raster feature, el punto con referencia al cual tú vas a diseñar. Entonces le voy a decir que el punto se llama Create Thin Interpolate Shape. Y le voy a decir OK.
Bueno, acá dice que está trabajando, pero debido al tamaño de la cuenca no debería demorar. Entonces lo que vamos a hacer es, si le damos clic acá, ¿qué puede haber pasado? ¿Por qué no dibujó inmediatamente la cuenca? Cuando yo moví el punto, ¿sí? Probablemente el punto ya no esté interpolado adecuadamente y no esté chocando con el terreno. Tendría que volverlo a interpolar si es que lo moví. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar. Acá se va a cancelar. Está demorando en cancelar. Lo voy a cerrar. Y nuevamente voy a abrir el programa. Nuevamente lo estoy abriendo. Abro mi proyecto. Ya, acá tenemos el punto. Sí, probablemente ese sea el error. Vamos a verificarlo. Y nuevamente nos vamos a ir a 3D Analysis Tool, Functional Surface, Interpolar Superficie. Y acá le voy a decir, ¿no? Create Team se llama el punto. Lo voy a volver a... Bueno, primero es la superficie. La superficie es el team. Y el que vamos a interpolar se llama Create Team Interpolate Shape. Le voy a poner otro nombre, a ver. Estructura. Punto estructura. Vamos a guardar. Dejamos que trabaje, ya creo el punto, este ya no me sirve. Y ahora sí le vamos a decir. Spatial Analysis Tools, hidrología, watershed. Flow direction, raster, punto estructura. ¿Sí? Este es el punto y la dirección. Es decir, ok. A ver, ahora sí creo rápidamente. Vamos a ocultar esto y acá vemos. ¿Sí? Acá vemos ya nuestra cuenquita. ¿Sí? Parece que sí hemos podido alcanzar a toda la imagen porque la cuenquita es más pequeña. Ahora esta cuenquita, lo que vamos a hacer es transformarlo a un polígono, ¿sí? Pero como ven, acá se ve pixelado todo eso y debería ser una sola línea, ¿no? Cuando nosotros trazamos manualmente es una sola línea. Entonces, en este caso tendríamos que convertir de raster a team, ¿no? Vamos a ver si hay herramienta de conversión de raster a polígono. Acá tenemos raster a polígono. Raster sería watershed. Ya está. Le voy a decir ok.
Muy bien, ahora sí, ya tenemos nuestra cuenca. ¿Sí? A esta cuenca lo podríamos decir que no tenga color, que tenga rojo, sea un poco más gruesa. ¿Sí? Y a este le vamos a poner las curvas de nivel. Tendríamos por acá curvas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los ríos, que eran estos. Ya está. Los ríos. Vamos a ponerlo como river, un poquito más grueso. Ok, ya tenemos los ríos, tenemos las curvas de nivel, ¿no? Y ahora solamente queremos las curvas de nivel, pero que correspondan solo a nuestra cuenca. Para eso podemos ir a Geoprocessing, vamos a hacer clip y vamos a empezar. Primero, el string, que son los ríos, lo vamos a cortar. String, y vamos a cortar sobre nuestro polígono que se llama Raster T Watershed. Ya está. Luego, las curvas de nivel también las queremos cortar. Geoprocessing, clic, curvas S3 se llama en este caso, y por el mismo lo vamos a cortar por el Raster T Watershed. Ya está. Vamos a dejar solo los ya cortados. Acá ya tenemos el río, ¿no? Que el puntito ha salido un poco fuera a la hora que hemos hecho la cálculo, ¿no? Bueno, acá sería unos cuantos metros más. Podríamos modificar nuestro raster y que vaya hasta allá. A ver, lo podríamos hacer así. Le vamos a decir Edit Feature, Start Editing. Deberíamos hacerlo antes de cortarlo. Vamos a ver acá. Catálogo, vamos a entrar a a ver, vamos a decirle que queremos removerlo, queremos cambiar. Vamos a agregar un vértice. Bueno, deberíamos haberlo hecho antes, ¿no? Pero la idea es que ustedes sepan cómo. Ahí está. Ahora sí, está justo en el punto que necesitamos. Vamos a estos clips, estarían mal. Ya, y vamos a volver a cortar. Clip. El feature que primero queremos cortar son los string. Sí. Clip con el raster de watershed, y ahora sí ya lo vamos a guardar donde queremos, ¿no? Estas son los ríos, ¿sí? Vamos a decir ríos. Está muy bien. Le vamos a poner river, un poquito más grueso. Ok, ya, este es nuestro río. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar las curvas de nivel. Así, clip, import feature, las curvas,
por el cortado de raster activo. Y acá le vamos a decir curvas cuenca. Ok, ahí está. Y así tenemos nuestra curvita de nivel, ¿no? Los ríos, si nosotros hubiéramos dado un rango menor, probablemente iría más lejos, ¿no? Entonces eso ya depende de el criterio de cada uno, ¿no? Estamos considerando río principal, su pequeño afluente, o en este caso es una cuenca bastante pequeña, y sus datos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos este polígono, podemos sacar varios datos, ¿ya? Hasta aquí voy a hacer el video. Les voy a hacer otro video ya con algunos parámetros geomorfológicos. Muchas gracias.